En los albores del primer milenio antes de Cristo, los marinos griegos arribaron por vez primera a la península ibérica. Esta figura representa al Hércules fundador. Hércules vivió algunas de sus fabulosas aventuras sobre nuestro suelo. Hoy nos adentraremos en la mitología y la historia de esa presencia griega en España. Bienvenidos a Arqueomanía. Bajo este castillo de Santipetri se ubicaba en la antigüedad, según varias fuentes, el santuario de Hércules Melkart. Para los griegos, la península ibérica fue tierra de provisión, el jardín de las Hespérides, la frontera con el más allá. Un país exótico. Un lugar al que llegaron los héroes de Troya. Un piélago en el que un semidios, Hércules, realizó algunos de sus trabajos como el rapto de los toros de Gerión. Los griegos pusieron nombre a Tartesos y contaron los primeros mitos hispanos, como el de Gárgoris y Abis. Un navegante focio, Colayo de Samos, cantó a los cuatro vientos la abundancia de metales preciosos que había en la península y la generosidad de sus reyes. Incluso el estrecho de Gibraltar fue conocido por los griegos como las columnas de Hércules. Para los griegos, la península ibérica era tierra de mitos. Lo que podemos constatar es que los griegos van desplazando elementos míticos según van conociendo los sitios, ¿no? Entonces, esto es la frontera occidental, no hay más allá, ¿no? En mitad de todas esas historias, Heródoto nos habla de un rey, Argantonio, ¿no? Que lo sitúa en un momento concreto, ¿no? O habla del viaje de Coleo de Samos, ¿no? A un lugar donde hace un negocio impresionante, ¿no? Este tipo de historias, a mi juicio, son reales. Yo creo en Heródoto, cuando habla de estas cosas creo en él, ¿no? Y hay gente que no, pero yo creo que hay que creer. Lo que nos están refiriendo es a un territorio en el que saben que ocurren cosas excepcionales. Por ejemplo, tienen una gran riqueza. Pero, ¿cuándo llegaron realmente los primeros griegos a la península? El puerto de la Escala de Ampurias es considerado como el primer asentamiento urbano griego en la península ibérica. Es de fundación focia, de migrantes llegados de la cercana Masalia, el actual Marsella. Con anterioridad al asentamiento griego de Emporion, existía ya un poblado indígena desde mediados del siglo VII a.C. Sobre este poblado indígena, con solución de continuidad y con un pacto muy claro con los colonizadores griegos, se produce el asentamiento colonial de Emporion hacia el 575 a.C. Muy cerca, en Ullastret, había un gran asentamiento íbero, del pueblo conocido como los Indiquetas. ¿Cómo fue la relación de los griegos focios y los íberos de tierras adentro? Es una relación de coexistencia pacífica porque son dos comunidades que se necesitan económicamente la una a la otra. Ampurias se funda en el territorio indiqueta, del cual Ullastret es la capital, y coexisten porque a Ullastret sin duda le convenía tener un puerto con relación con todo el Mediterráneo como el que tenía a través de Ampurias. El elemento indígena de esta zona del Ampurdán yo creo que está muy helenizado. Las cerámicas griegas y los productos griegos aparecen de una forma continua en los poblados. Aparece también el uso de la escritura grafitada sobre objetos griegos, sobre objetos ibéricos. Aparece también el uso de tablillas de escritura en láminas de plomo que lo copian y lo mimetizan de los griegos. Aparece también un urbanismo como por ejemplo en Ullastret. Se considera que la Ampurias griega fue un puerto de escala, de aprovisionamiento para los comerciantes griegos. Emporion es sobre todo un enclave portuario. Es un establecimiento colonial, pero con una vocación claramente de tipo comercial. Nunca llegará a tener unas dimensiones urbanas similares a las que pueden tener otras colonias griegas del Mediterráneo. En el caso de la ciudad griega de Emporion no pensamos que pueda ser una población superior a los 3.000, 4.000 habitantes. Es una ciudad que en su máxima extensión, en época helenística, es un momento de gran reforma urbana, de gran modificación de la estructura del antiguo establecimiento foceo. La extensión de la ciudad no llega a superar las 3 o 4 hectáreas. No tenemos mucha información acerca de cómo se organizaba políticamente el establecimiento griego. Seguramente, teniendo en cuenta esta función económica fundamental de la ciudad, que es el comercio, la actividad portuaria, el comercio marítimo, seguramente esta sociedad ampuritana estaba dominada por unos grupos comerciantes.
Ampurias revivió su esplendor en manos de Roma tras la Segunda Guerra Púnica. Hoy continúa siendo el único vestigio urbano de origen griego constatado en España. La legendaria Mainake, que aparece en varios textos clásicos, no ha podido ser localizada todavía. Nosotros creemos que Mainake evidentemente está en la zona de Málaga, ¿no? Y también hay que decir que Estrabón, que escribe en época de Augusto, pues cuando describe Mainake, o hace una alusión a Mainake, dice que las ruinas de Mainake, de la ciudad griega de Mainake en su época, se diferenciaban muy bien de la Málaga púnica por el trazado urbano de sus calles, ¿no? Estuviera o no estuviera Mainake en las cercanías de la actual Málaga, hay unas piezas de cerámica bajo las salas del Museo Picasso que resultan dignas de atención por su estilo y antigüedad. Lo importante de estas piezas es que nos indican claramente que ya a partir del siglo VII existe una demanda de estas cerámicas de lujo. Es evidente que además tenemos ya la aparición de cerámicas griegas ya desde mediados del siglo IX, en menos de 4 kilómetros al oeste de Málaga, que es en las últimas apariciones de investigaciones que se han hecho en la zona del aeropuerto. O sea que la tradición de cerámica griega en Málaga viene desde antiguo. Málaga se considera una fundación fenicia. La poderosa muralla del siglo VI a.C., que puede verse en los sótanos del Museo Picasso, es una prueba. Recientemente se ha documentado un altar con forma de piel de toro en una calle cercana. Está datado en el siglo IX a.C. En ese momento, la colonización fenicia todavía no se había producido, o eso se pensaba hasta hace poco. De cronología similar, en torno al siglo IX a.C., es el yacimiento de Alcorrín, en Manilva, Málaga. Y se encuentran ni más ni menos que una sociedad indígena, una ciudad indígena del siglo IX, que es capaz de construir una ciudad con más de 2,5 kilómetros de murallas, con una estructuración, unos sistemas complejos de murallas, utilizando de una manera extraordinariamente sofisticada el terreno, con un uso de elementos fenicios, por ejemplo, del tipo de casa o elementos como suelos de concha, muy interesante, pero a la vez claramente indígena. Así que de repente, y esto naturalmente es muy importante para lo que hablábamos antes, ¿no?, en mitad de tanta duda hay una sociedad indígena capaz de hacer 2,5 kilómetros de murallas, ¿no?, y todo lo que hay dentro de los 2,5 kilómetros de murallas, ¿no?, y del siglo IX a.C. La Ría de Huelva y los famosos Cabezos son otros asentamientos muy antiguos con presencia griega y fenicia. Gracias a algunas piezas, los investigadores se están planteando la posibilidad de que existieran barrios griegos en las ciudades fenicias. Podemos tener una ciudad indígena o una ciudad eventualmente fenicia, y ahí puede haber griegos que incluso puedan tener un barrio propio, ¿no?, y tener relaciones con los indígenas, ¿no? Es un mundo muy abierto. Si este enorme desarrollo era autóctono o fruto del contacto con los fenicios, es lo de menos para el caso de los griegos. Lo que parece evidente es que conocieron el esplendor de Iberia, como ellos la llamaron, desde muy antiguo, y eso les hizo venir hasta aquí y establecerse. Primero fueron los mitos, luego el comercio. Un dato curioso es que tenemos noticia cierta de la presencia de íberos en tierras griegas. Tenemos relativamente pronto la presencia de mercenarios procedentes de la península ibérica. Y sabemos también que hay elementos que se producen aquí que se venden en Atenas o se venden en Cartago, ¿no? El mundo íbero, en su gran extensión y complejidad, es el que mejor nos muestra la influencia griega, según los expertos. Por ejemplo, el urbanismo de Puente de Tablas, en Jaén, se construye sobre un modelo de tipo pitagórico. Las grandes esculturas íberas, como la Dama de Baza o los conjuntos de Cerrillo Blanco o el Pajarillo en Jaén, muestran grandes influencias griegas según los especialistas. Incluso se dan casos de textos escritos en lengua griega con caracteres íberos. Pero la fecha de la llegada de los primeros griegos no está cerrada del todo. El proyecto Iberia Greca dará un mejor conocimiento de esta presencia. Iberia Greca es un centro del Ministerio de Cultura del Estado y también del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de La Escala, que se creó en el año 2007 y cuyos objetivos son la documentación, la investigación y la difusión del patrimonio arqueológico griego en la península ibérica, a través de una web que es iberiagreca.org, donde habrá y existirá toda la documentación de todos los objetos griegos, tanto cerámicas, monedas, elementos arquitectónicos, epigrafía, que se han encontrado en la península ibérica, que están publicados y que a través de un buscador podrás llegar a ellos de una manera muy fácil
y en la cual tendrás toda la documentación de estos materiales. La arqueología, porque es algo diferente. Dentro de la rama de la historia lo que más me gusta es la prehistoria y la arqueología me da las herramientas y los métodos para conocer y para llegar a ello. Creo que hay muchos. De la arqueología prehistórica hay mucho trabajo por hacer, pero creo que es más importante aún el que la arqueología se vea como algo más que prehistoria, como algo más que solo el mundo clásico. Hay una arqueología medieval, una arqueología moderna que creo hay que trabajar, y en España es el reto ahora. Estar abierto a todo, no buscar nunca nada concreto y estar un poco a lo que surja, a lo que salga, que siempre lo nuevo va a cambiar las cosas, nunca tener algo predispuesto de antemano. Se estima que nuestra especie llegó a la península ibérica hace más de 40.000 años. Con nosotros llegó una forma distinta y revolucionaria de entender la vida, de relacionarnos y de expresar nuestras emociones, sentimientos y espiritualidad. Lo hicimos a través de las tallas de útiles y objetos, pero sobre todo a través de las impresionantes y bellísimas pinturas rupestres. La comarca de Ramales de la Victoria atesora la mayor concentración de arte rupestre de toda Europa. Tiene más de 12 cuevas con motivo y decoración rupestre, y entre todas ellas nos vamos a detener hoy a conocer y a estudiar con detenimiento la Cueva del Mirón, una de las más destacadas. Cuando llegamos a Europa nos la encontramos habitada por otros humanos inteligentes, los neandertales, con los que convivimos durante casi 20.000 años y con los que competimos por comida y cobijo. Finalmente, y como es bien conocido, ganamos nosotros. Tanto los neandertales como los humanos más antiguos dejaron sus restos en la Cueva del Mirón. ¿Hubo neandertales en esta cueva? Hubo ocupaciones de época de los neandertales, no tenemos restos humanos, pero tenemos restos de actividad humana, industria lítica, huesos y una fecha de 41.000 años. 41 años, por tanto, estamos hablando de los últimos neandertales, básicamente, ¿no? Estamos hablando de quizá del momento cercano al contacto. Por las fechas que hay en el Cantábrico, en ese entorno entre 38.000 y 40.000, se dio a producir el contacto, si es que lo hubo, que probablemente sí, entre los primeros humanos modernos y los últimos neandertales. ¿Desde cuándo tienes tú datado ocupación humana ya de nosotros en la cueva? En la cueva hay ocupaciones de neandertales de 41.000. Luego hay un periodo en la pequeña zona que hemos podido sondear, porque esto queda a bastante profundidad. Tenemos ocupaciones gravetienses de hace unos 25.000, 26.000 años, y después ya empieza una ocupación casi continua durante el Solutrense, entre unos 23.000, 22.000 a 19.000 años, y ya todo el periodo madraniense, que es el gran periodo de ocupación de la cueva. En la ocupación casi continua en la entrada a la cueva se prolonga a través del Neolítico, el Calcolítico, los inicios de la Edad del Bronce, y en este interior de la cueva, cerca de esta zona, tenemos restos de ocupaciones medievales. Desde el farallón del Monte Aza, la Cueva del Mirón se recorta imponente sobre el valle. En su sala de entrada, durante miles de años, montaron sus campamentos los grupos de cazadores-recolectores. Allí tallarían sus útiles de piedra y hueso, comerían, dormirían, contarían sus leyendas, cantarían junto a la hoguera y también se expresarían artística y espiritualmente a través de los grabados rupestres que adornan sus paredes. El Mirón es especialmente rico en restos de hace unos 15.000 años, en un periodo conocido como magdaleniense. ¿Cómo explicarías esta convivencia entre grabado y hábitat? Bueno, aquí en todo el entorno de la boca de la cueva hay grabados. Hay grabados probablemente el magdaleniense también, que es el gran momento de ocupación de la cueva. Y si no hay 13.000, 15.000 años. Sí, de ese intervalo. Y lo que creemos es que si no hay pintura es porque las condiciones de conservación impedían que haya llegado a nosotros la pintura. Pero hay muchos grabados por varios puntos de la pared. En otras cuevas, en otros momentos, efectivamente aparecen en el fondo de las cuevas. Aquí mismo en la cueva de Covalanas, las pinturas, que son
un periodo anterior están al fondo de la cueva, no en la entrada, pero yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta los factores de conservación. ¿Qué útiles o qué piezas le dan más valor de las encontradas? Bueno, aquí lo importante es que tenemos unos campamentos realmente del Madranís inferior espectaculares, llenos de huesos, de restos de habitación, de hogueras. Vemos muy bien su vida cotidiana, cómo vivían. Y además nos han dejado piezas excepcionales, sobre todo desde el punto de vista artístico, un omóplato grabado con una cabeza de cierva, que es muy bonito, que es espectacular y que además liga la cueva directamente con un mundo artístico y social, donde están Altamira, la cueva del Castillo, la cueva del Julio, que tienen ese mismo tipo de grabado material. que se llama naturalista, ¿no? Porque refleja la naturaleza. Totalmente, además una cierva con un detalle extraordinario, grabada, pero como aparecen o igual omóplatos grabados con ciervas en esos yacimientos y también en las paredes de las cuevas en esa época. Y el otro hallazgo que tenemos es un propulsor, la cabeza de un propulsor que se usaba para lanzar las azagallas, los proyectiles, que es excepcional porque está perfectamente conservado. Es el más antiguo que tenemos fechado con seguridad a un nivel madraniense, también unos 15.700 años de radiocarbono, y es interesante porque sus paralelos están en la costa de Francia. Y en esta vida cotidiana me ha llamado la atención, estudiando pues unas piedras que estaban en los hogares, que por tanto se habían calentado, la interpretación posible de cómo servía el agua en la época, cómo podían hervir ese agua para hacer sopa o caldo y sacarle la grasa a los huesos. Sí, efectivamente, eso fue un trabajo que desarrolló uno de nuestros colaboradores, alumno entonces en Nuevo México, que hizo un estudio que ha demostrado que esas piedras se usaron para hervir agua. Se calentaban a alta temperatura en hogueras, se echaban dentro de un líquido repetidamente. Pero en aquella época, hace 15.000 años, no había cerámica. ¿Dónde podían calentar? ¿Qué recipiente había? Bueno, pero como no se ponían al fuego los recipientes directamente, eso lo podían hacer en, por ejemplo, un pellejo, en una especie de odre de saca hecha con el pellejo de un animal, llenarlo de agua, echar dentro las piedras calientes y eso hierve rápidamente sin necesidad de contacto con el fuego. ¿Cómo vivirían estos grupos? ¿Eran itinerantes, pasaban aquí temporadas o tú crees que más bien campamentos de caza y vivían más pegados a la costa? Bueno, probablemente lo que estamos viendo, por el tipo de caza que los estudios sobre la fauna, es que probablemente ocupaban la cueva sobre una base estacional. Ocupaban la cueva en determinados momentos del año, sobre todo en primavera, verano posiblemente, en esta parte interior, en la parte alta del valle, en ese periodo del madraniense, cazaban. Sí, hay que recordar que ya estamos en plena glaciación. Estamos en un momento relativamente frío. No de los peores, pero un momento frío todavía. Entonces, muy posiblemente esta gente usaba el valle de una manera estacional. Probablemente subían en verano a la zona alta del valle, cazaban, pescaban, tenemos muchos restos de salmón también que aparecían en ese periodo, y después en invierno posiblemente se movían hacia la costa. Siempre son campamentos temporales porque estos grupos de cazadores-recolectores para sobrevivir no se pueden quedar mucho tiempo en un sitio porque acaban esquilmando los recursos y tienen que moverse a otro lado. Pero estos cazadores también morían, y a veces de forma violenta, en lucha contra los clanes rivales o las fieras. Conocemos muy poco de los ritos funerarios de los hombres del Paleolítico. ¿Cómo enterrarían a sus muertos? ¿Creían en el más allá? Un sorprendente hallazgo en la cueva del Mirón puede iluminarnos esta zona de penumbras. Detrás de este gran bloque que tiene grabados en la parte delantera aparecieron una serie de restos humanos teñidos de ocre. Los huesos teñidos de ocre. Los huesos están teñidos de ocre. No es un esqueleto dispuesto como tal, sino son huesos sueltos. Está incompleto, pero donde habían colocado esos huesos, en una pequeña fosa excavada en el suelo, está lleno de ocre y lleno de polvo de galena brillante, que da la impresión de que es algo parte del ritual, y tapados estos huesos con una serie de bloques y lajas de piedra intencionadamente. ¿Por qué es tan importante en la arqueología? ¿Qué destacaría ya científicamente de este hallazgo? Pues aparte de la información que nos puede dar el muerto, información de todo tipo, de su alimentación, de su vida, sus enfermedades, información genética, que ya se ha mostrado para saber quién era desde el punto de vista genético este difunto, es importante porque los enterramientos del Paleolítico superior son muy raros, son muy escasos, se ha excavado mucho y muchos yacimientos, lo cual quiere decir que no era una práctica habitual. No era práctica habitual, entonces pues tenemos que imaginarnos un poco cuál era la singularidad de esta persona, de este individuo o individua, no sabemos si era hombre o mujer todavía, para que hubiera tenido este ritual tan específico en esta cueva. ¿Quién fue esta persona joven? ¿Quizá un cazador atacado por un león de las cavernas? ¿Por qué pintaron sus huesos de ocre? ¿Existen más enterramientos similares? Nuestro pasado encierra todavía muchos misterios por resolver. Las futuras investigaciones en la cueva cántabra del Mirón podrán proporcionarnos algunas respuestas a estas preguntas sobre la vida y la muerte de nuestro pasado que aún nos inquietan e intrigan. Y mientras tanto,
dejemos que nuestra alma comulgue con el espacio sagrado de la vecina cueva de Covalanas, una galería mágica donde un artista de hace más de 20.000 años dio vida a ciervas y caballos que galopan sobre la pradera de sus paredes, con las crines libres al aire e impulsados por la fuerza telúrica de la gran montaña que las cobija. Quizá el joven cazador que murió aquel remoto día los persiga feliz en el paraíso azul de los hombres prehistóricos. Nos despedimos hoy con nuestro pequeño homenaje a Carlos Posac, el decano de los arqueólogos españoles. Y no olviden que en nuestro próximo programa continuaremos contándoles lo que pasó hace mucho, mucho tiempo. Es un verdadero pionero de la arqueología española. Bisnieto de arqueólogo, promotor de excavaciones en el Marruecos español, Carlos Posac ha sido un verdadero maestro para generaciones de arqueólogos. Comenzó con la prehistoria, pero su verdadera pasión ha sido el mundo romano. Trabajó en Ceuta, Melilla y Tetuán. Sus obras son de obligada consulta para cualquier arqueólogo actual. Su vida, un ejemplo. El tema arqueológico pues se puso, como si dijéramos, de moda en el siglo XIX. Bien, la diferencia era bastante grande. Entre otras razones, por ejemplo, en el mundo universitario solo existía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras una cátedra de arqueología, por lo general en Madrid y alguna vez en Barcelona y también en Granada, pero hoy normalmente la hay en todas las universidades. Además, los arqueólogos en aquellos tiempos un poco lejanos pasábamos por personas un poco raras, ¿no? Y hoy es mucho más amplio el camino que se puede recorrer en el sendero de la arqueología, mientras que antes era un sendero por el que ibas solo y muchas veces tomado un poco por chiflado. Excavamos y encontramos una casa romana que daba los muros y restos, pero una casa romana, sí, una casa romana. Y había uno que venía de visitante, el señor llama de visitante, que a mí me molestaba mucho, porque le daba conversación a mis obreros y paraba en el trabajo, ¿no? Y ese no hacía más que decirme, ¿por qué no excava usted por allí, que hay un suelo de gresite? Decía él, gresite. La palabra gresite yo no lo había oído en mi vida, es una cosa de construcción. Y ya fue pasando el tiempo y yo sin mirar el gresite. Y cuando ya íbamos a terminar la excavación, oiga, que no buscan el gresite. Me dicen los obreros, no se preocupe, así hay que estar hasta las 10 de la noche. Nosotros siempre colaboran, por lo general. Nosotros colaboramos. Volvemos por la tarde y el gresite no ha aparecido. Ha hecho 4 o 5 hoyos y no ha aparecido. Y cuando ya estábamos a punto de terminar, el obrero, que estaba Juan, que estaba trabajando en un hoyo, don Carlos, el gresite. ¿Cómo el gresite? Me voy para allá y veo que ha hecho un agujero como de 1,5 metros de hondo. Y abajo en el fondo hay un suelo de mosaicos. Que hay un mosaico. Claro, un mosaico es muy interesante. Y sí, me emocionó. Esa vez hice una excavación y una exclamación. Sí. Hashra Maktuba en árabe significa piedra escrita. Y el profesor Martínez Santolaya tenía un interés enorme en que se buscaran piedras escritas. Yo había sido alumno suyo, me insistía en que en mis búsquedas prehistóricas que buscara Hashra Maktuba, Hashra Maktuba. Bueno, pues yo buscaba la Hashra Maktuba. Don Julio me insiste en que busque, porque seguramente hay piedras grabadas en el norte de Marruecos. Y empezamos a buscar por el terreno. Aparecieron unos pastorcillos y yo entonces les dije, ¿sabéis si hay por aquí? Se lo dije en árabe, Hashra Maktuba. Primero no me entendían, pero en fin, yo insistí mucho en lo de Hashra Maktuba, piedra escrita, Hashra Maktuba, piedra escrita. Y uno de los pastorcillos dice que sí, que él ha visto una piedra escrita allí cerca, en la carretera. Y yo entonces digo, hombre, así le voy a mandar a Santolaya una Hashra Maktuba. Y llegamos al borde de la carretera y había una Hashra Maktuba. Solo que esa Hashra Maktuba no estaba redactada en árabe, sino en español, y decía, a Melilla, 5 kilómetros. Esa era la Hashra Maktuba. La arqueología ha evolucionado mucho durante los últimos 50 años. Gran parte de su avance se debe a personas como Carlos Posac.